Hola, en este video hablaremos del reportaje como género periodístico. Revisaremos el concepto, los diferentes tipos de reportaje, la estructura y sus características. Los temas que vamos a ver es qué es el reportaje, su definición, y vamos a ver cómo el reportaje se relaciona con otros géneros periodísticos como la noticia, la entrevista, la crónica, el artículo o ensayo, y vamos a ver cómo se elabora la redacción del reportaje y los 5 tipos de reportaje que existen. Como definición, tenemos que el reportaje es el género mayor del periodismo, es decir, es el más completo de todos, puesto que abarca a todos los demás. El reportaje puede ser un relato o un informe que aborda de manera muy amplia, con muchos detalles y mucha información, algún suceso o noticia o tema de interés que esté en boga en el momento. Algo que caracteriza a los reportajes es que profundiza muchísimo en las causas, en los detalles y en información en general de algún hecho o evento, y esta información se integra con el punto de vista y las observaciones del autor. Esto es algo muy interesante porque el reportaje entonces es una mezcla entre información objetiva y un poco el punto de vista de quien escribe el reportaje. Por eso dice aquí abajo que el reportaje es una creación personal que expone la experiencia del autor. Vamos a ver cómo se relaciona el reportaje con cada uno de los géneros periodísticos. En el caso de la noticia, su diferencia con el reportaje es que la noticia es 100% objetiva, mientras que en el reportaje, si bien se presenta de forma objetiva, también se entiende que parte de lo que se expone en la información del texto es desde la mirada del escritor. Como dice aquí, en la noticia no aparece el periodista, es una descripción del suceso de validez inmediata y diaria de algún evento, y además la noticia es mucho más corta. El reportaje implica observación e investigación desde la perspectiva del autor y profundiza en detalles e información, lo cual lo hace mucho más extenso que la noticia. A veces se puede confundir el reportaje con una noticia porque parece una noticia, porque expone información sobre algún evento. Les repito, la diferencia está en que en el reportaje se abunda, se profundiza y se dan muchos detalles contextuales de lo que se está hablando, y esa es básicamente la diferencia. Además, mientras que la noticia se enfoca solamente en algún evento reciente que recién haya ocurrido, el reportaje puede hablar de cosas que pasaron hace mucho tiempo o de temas que son de interés general y permanente sin que necesariamente esté vinculado a un hecho específico. La mayoría de los reportajes contienen noticias, pues revelan datos acerca de algún suceso, pero a veces lo que ocurre es que estas noticias son nada más lo que da pie a la elaboración del reportaje. Entonces muchas veces la noticia es más como una introducción para hablar de un tema mucho más amplio. En muchas ocasiones nos vamos a encontrar dentro de reportajes entrevistas, pues como dice aquí, la entrevista es la base de toda noticia y va a ser parte de casi todos los géneros periodísticos y no es la excepción en el reportaje. De hecho, es un elemento muy importante en el reportaje, pues a través de la entrevista se obtiene muchísima información de primera mano dependiendo de a quién estemos entrevistando. En este género del reportaje, el periodista se ve obligado a recurrir a diferentes opiniones de expertos y entonces pues en muchas ocasiones vamos a encontrar que entrevista a alguna figura importante sobre el tema del que se esté hablando. Posteriormente tenemos al reportaje y la crónica. Más adelante se va a estudiar las características de la crónica, pero en pocas palabras podemos decir que una crónica es cuando se relata la historia de algún acontecimiento de manera secuencial o, valga la redundancia, de manera cronológica, es decir, en el orden en el que fueron ocurriendo los hechos. Entonces, un reportaje muchas veces puede incluir dentro de su estructura algún relato cronológico. La crónica periodística se va a ocupar de acontecimientos noticiosos y el reportaje va a profundizar en detalles contextuales, en información de lo que ocurrió después, en las posibles consecuencias, en detalles de lo que fue ocurriendo, como dice aquí, averiguando causas y consecuencias. Y un ejemplo que les puedo poner es lo que ocurrió en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Hasta el día de hoy, para estas fechas, algunos periódicos sacan reportajes que incluyen crónicas de lo que ocurrió este día y exponen mucho del contexto político, social que había alrededor de este evento que fue la matanza de los estudiantes.
A continuación vamos a hablar del reportaje y el artículo o ensayo. Los reportajes que contienen a este género periodístico están orientados al análisis de problemas de interés permanente, como por ejemplo pudieran ser el hambre, la delincuencia, la inseguridad, la contaminación, entre muchísimos otros. Lo que hace el reportero en este tipo de reportaje es que expone las causas, las consecuencias, los factores que influyen en la situación, entre otras muchísimas cosas, y se dice que es una exposición viva de los acontecimientos porque se trata de que el lector comprenda totalmente, casi en una mirada de 360 grados, lo que se está exponiendo. Para terminar con los géneros que pueden estar incluidos dentro del reportaje, tenemos el cuento. Esto es cuando el reportaje trata el tema que está abordando de una manera amena, agradable, dándole una estructura de cuento o novela corta. Esto hace que mantenga el interés del lector, pues se está relatando algo como si fuera una especie de historia que tiene personajes y en la que hay descripciones de lugares y en el que se presenta algún tipo de intriga o algo que hay que resolver. Incluso puede traer ilustraciones. Este tipo de reportaje desarrolla los 3 tiempos que caracterizan a los géneros literarios del cuento o novela, es decir, un planteamiento, una trama. La trama incluye una especie de clímax o de momento emocionante en el que se resuelve el problema y un desenlace, ¿no? Entonces, de esta manera se trata un tema de manera más fácil de entender. Ahora vamos a hablar de los tipos de reportaje que existen, que son 5. El demostrativo, el descriptivo, el narrativo, el instructivo y el de entretenimiento. Vamos a ir revisando cada uno de ellos y posteriormente vamos a ver ejemplos. El reportaje demostrativo, como su nombre lo dice, es aquel que presenta información que prueba o comprueba algo que se está exponiendo. Es un tipo de reportaje en el que se presenta la investigación y explicaciones de sucesos o de descubrimientos que se han realizado. El reportaje descriptivo es aquel que describe situaciones, personajes, lugares o cosas. Es aquel tipo de reportaje que te va a dar mucha información, por ejemplo, sobre la nueva enfermedad, que de hecho salieron muchos reportajes descriptivos de cómo eran los síntomas del coronavirus y de cómo se podía prevenir y de cuáles tenían que ser las medidas de higiene ante esta nueva enfermedad. Pero también los reportajes descriptivos pueden hablar, por ejemplo, de cómo es la personalidad de algún personaje histórico, o puede ser la descripción de algún pueblito mágico perdido en la Toscana, en Italia. Su función es describir, dar información muy general de algo. El reportaje narrativo es el que cuenta, el que relata, el que hace historia. Muchos de los reportajes históricos tienen esta estructura narrativa en la que te van contando lo que fue pasando a la vez que te van dando detalles y contexto de eso que fue pasando. El reportaje instructivo es aquel que instruye, o sea, divulga información y conocimiento que se presume como científico. Es cuando se da a conocer algún nuevo descubrimiento en la ciencia. Por ejemplo, que se hablara sobre la nueva vacuna y sus componentes, ese sería un reportaje instructivo, o cuando se divulga información sobre vida que se ha descubierto en Marte, o cuando se comparte información, no sé, sobre especies en extinción, cuestiones así. Y finalmente, el reportaje de entretenimiento, pues es aquel que su intención es hacer pasar un rato agradable o divertido con datos curiosos de algún tema. Muchas veces los reportajes de entretenimiento tienen que ver con la farándula, ¿no? Se hacen reportajes sobre películas o sobre obras de teatro o sobre algún actor o alguna actriz, algún cantante o pues en general. Vamos a ver ahora las fases que componen la elaboración de un reportaje. La primera es la preparación. En la preparación, el escritor, el reportero, elige el asunto o el tema del que quiere hablar, determina cuál es el tipo de reportaje que quiere escribir, que sería alguno de los que ya estudiamos, y se pregunta qué voy a investigar y cuál es mi objetivo, qué pretendo conseguir,
¿Qué quiero dar a conocer a la gente? Y para resolver estas preguntas tiene que considerar las personas a las que tal vez tenga que entrevistar, los lugares que están involucrados en el tema, porque tal vez tenga que visitar y hacer entrevistas, y los documentos que tiene que leer y revisar. O sea, en general tiene que hacer una investigación. Luego, la segunda fase del reportaje es la realización, en la que el reportero se tiene que interesar personalmente en el asunto. Recuerden que el reportaje tiene una parte sí de objetividad de la información, pero también hay una implicación personal y subjetiva de quien escribe el reportaje. Y entonces se hace estas mismas preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que pretendo conseguir y para quién escribo? Y a partir de ahí tiene que realizar 3 actividades básicas. Tiene que buscar precisión en los datos que investigue, o sea, no puede dar información vaga o información inexacta, sino que tiene que dar información real. Recordemos que una de las características del periodismo es la veracidad. El reportero tiene que comprender muy bien el tema antes de sentarse a escribir, por eso es importante que realice entrevistas y que lea documentos acerca de lo que esté escribiendo para poder profundizar en las conclusiones. La siguiente fase del reportaje es el examen de los datos, en las que el reportero analiza sus apuntes de todo lo que investigó leyendo o entrevistando gente y ordena toda la información para ver cuál va a ser la estructura que le va a dar a su reportaje. Y por último viene, ahora sí, la redacción del reportaje, en la que el escritor tiene que cuidar que los párrafos iniciales atrapen la atención, así como en la noticia, la ventana o entrada de la noticia tiene que atrapar la atención, lo mismo con el reportaje. Nada más que como el reportaje es más largo, lo que tiene que hacer el escritor es cuidar que en cada párrafo debe atraparse al lector, debe renovarse el interés para que la persona siga leyendo el reportaje, que es más largo que una noticia. El desarrollo del reportaje implica toda esa organización de la información que se recabó y tiene que tener un hilo conductor que tenga cierta lógica. Puede ser que el reportero presente el tema de manera cronológica o por temas o de lo más general a lo más particular, algo que le dé organización a todo el texto. Y por último, el remate del reportaje debe ser como un broche de oro en el que la información se presenta de tal manera que hace sentir al lector que ya se dijo todo lo que se tenía que decir y que ya tiene toda la información necesaria respecto al tema que se está tratando. Y listo, nos vemos en clase para resolver cualquier duda que puedan tener sobre este tema.